Actualmente el escenario político se presenta con un espectro de dudas ante la validación de actos considerados nulos según el análisis del abogado Sebastián Hacha. Agregó que esta situación genera un desconcierto en la ciudadanía, principalmente por las alianzas que son los resultados de intereses partidarios. En primer lugar, el Ejecutivo necesitaba sacar a su oposición del control de la mesa del Senado. Sobre todo atendiendo a que puede estar en una línea de sucesión ante una eventual candidatura del presidente de la República al Senado, que tendría que renunciar 6 meses antes, y ocurriría lo mismo ya con Afara, que aparentemente, y digo aparentemente porque no sabemos muy bien hasta ahora cuál va a ser la posición de Afara dentro de la oposición del Partido Colorado, puede llegarse también a candidatarse. Se haría un caso de doble acefalía y el presidente del Congreso sería el presidente de la República. Entonces, para eso el presidente necesitaba tener alguien en quien confiar. Esa persona recayó resultó ser nada menos que el expresidente Fernando Lugo, otrora gran enemigo, incluso quien inculpaban, o sus seguidores inculpaban a Horacio Cartes sobre su destitución, hoy en día terminan siendo aliados en este tema, lo cual perjudica severamente la imagen de Fernando Lugo, y para lo cual el presidente de la República, el oficialismo colorado, para ser más preciso, le ofrece el tema de la aprobación del impuesto a la soja. La aprobación de ese impuesto a la soja fue parcial, de hecho no se dio nada, o sea, hoy en día no tenemos nada aprobado, ni siquiera estaba en el orden del día de la sesión del Senado que finalmente no se realizó. O sea, aparentemente esto fue una cuestión como más mediática que sustancial. Y a Lugo le conviene, lógicamente, la situación de ser presidente del Senado como una reivindicación a su figura, le va a dar una gran visibilidad en un año electoral donde él pretende ser senador, salvo que cambie de opinión, cosa que también ocurre a menudo con él, pero digamos que si no hay mayores cambios en el tiempo o mayores sorpresas, él debería encabezar nuevamente una lista del Senado. Y allí también tendría que renunciar. Para lo cual, entonces, el vicepresidente del Congreso, si bien el texto constitucional no dice eso, pero bueno, ya veremos qué es cómo se arreglan para hacerlo, que es, en este caso, Aliana, presidente de la Cámara de Diputados, sería presidente de la República por esos 6 meses restantes. Consultado sobre la intención de gravar el impuesto a la exportación de la soja, manifestó estar en desacuerdo con esta iniciativa y que la misma debe ser tratada como una política de Estado y que más allá de generar nuevos impuestos, lo que se debería hacer es insistir en formalizar a la economía subterránea. Yo creo que los propulsores de este proyecto que eran Frente Guazú necesitaban algún tipo de justificación para con su electorado, sobre todo sobre el acuerdo que llegaron con el Ejecutivo, ¿verdad? Porque recordemos que dentro del discurso, ellos se están aliando a su victimario. Cuando hablo de esto, hablo del juicio político a Fernando Lugo de años atrás, ¿verdad? Entonces, obviamente ellos necesitaban un discurso para decir, este esfuerzo, entre comillas, o este acuerdo lo hicimos en función a esto. Ahora, eso que finalmente trataron de sacar no salió y se aprobó de una manera sumamente irregular, y si seguimos los reglamentos, lo establecido en el reglamento de la Cámara de Senadores, ese tratamiento no existió, porque no terminó finalmente de ser tratado el proyecto hasta el último artículo. O sea, yo puedo decir que en realidad aquí lo que hubo en términos coloquiales es una lavada de cara, ¿verdad? A la posición del Frente Guazú, que reivindica una posición absolutamente legítima y válida pero lastimosamente a través de un proceso en el cual no se pudo ni siquiera disimular los visos de legalidad, ¿verdad? O sea, fue sumamente desordenado, tratado con bastante nerviosismo. Bueno, tenemos algunas cuestiones que han ocurrido, como la firma de un senador, el senador Firisola, una nota como presidente de la Cámara, notificando las resoluciones que tomadas en una plenaria de dudosa legalidad. Todas estas cuestiones nunca antes habían ocurrido en el Congreso. Independientemente a esto, ya sea nulo o no, el planteamiento de un impuesto a las soja, ¿cómo lo ven? Para mí es equivocado el impuesto a la producción. O sea, uno no puede grabar la producción, lo que se tiene que grabar son las rentas. Y las personas que ganan más tienen que pagar de acuerdo a lo que ganan, tiene que ser un porcentaje sobre las ganancias, pero no sobre las pérdidas
ni sobre la misma producción, pues si no el impuesto resulta ser confiscatorio. Si yo pierdo y me pagan impuestos, me están cobrando impuestos, entonces finalmente están comiendo lo que ya no es no le corresponde al Estado. O sea, hay que ser muy fino en el hecho generador. Y en segundo lugar, yo estoy por definición en desacuerdo con la creación de cualquier tipo de impuesto, sea a la soja, al cuero, al zapato, al yuyo o al pájaro usado, lo que fuera. Sí, hasta que este gobierno no pueda solucionar el problema de la economía subterránea que afecta en un porcentaje del 39.6% de nuestro PIB, son 12.000 millones de dólares en negro. Entonces, si le cobrásemos la mitad a esa gente, tendríamos alrededor de 600 millones de dólares de recursos tributarios legítimos para hacer todos los programas sociales, de agricultura familiar y demás cuestiones que se pueden hacer. Y lo segundo que se tiene que hacer es mejorar el gasto público. El tercer paso de esto es preguntarnos si vamos a cambiar nuestro sistema tributario, pero no empezar a parcharlo. Si vamos a cambiar nuestro sistema tributario, tenemos que sentar a todos los referentes políticos del país a decir, señores, aquí tenemos una política tributaria y queremos cambiarla entre todos. Pero no así como lo están haciendo. O sea, recordemos que hay un impuesto, un decreto de dudosa constitucionalidad sobre el IRP que cambia las reglas del juego del IRP, que están en la ley, y que se hacen a mitad de camino. O sea, se está atacando nuevamente a la gente que está formalizada y que está pagando en vez de meter a la gente que no está pagando. Hay alrededor de un 50% de evasión de impuestos en el Paraguay. Finalmente, indicó que las formas hacen a la validez del acto y que el cuestionamiento principal de las acciones políticas se centran actualmente no en lo que se puede hacer, sino en cómo lo están haciendo.